Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos a Fernando R. Genovés. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando R. Genovés es doctor en filosofía, es crítico, es ensayista, crítico literario y crítico cinematográfico. Y hoy venimos a hablar de una de sus últimas obras, de la que ha sido coordinador, que es Hollywood Revelado. Aquí se hace un repaso por una serie de directores, ¿verdad?, un tanto desconocidos para el gran público y para el público especializado también. Y en primer lugar me gustaría preguntarte cuál ha sido el criterio de selección de estos 10 primeros autores. Sí, la clave de bóveda del libro es la elección de los autores. En todo caso, si me permites que altere un poquito el orden, por supuesto, porque en lo que no tuve ninguna duda fueron, y quisiera hacer mención a la obra colectiva, que son los cinco autores sí, por supuesto, que intervienen, porque sobre ellos es coordinador. Sí que yo soy coordinador y coautor de dos de los capítulos, pero el resto es una colectiva que sobre ellos no tuve ninguna duda. Josep Carles Laínez, Hilario Rodríguez, Carlos Tejeda, Quique Tenreiro y Josep Vidal, ustedes. Y sobre eso no tuve ninguna duda porque estaban muy claros el equipo que yo quería hacer y creo que el resultado se nota. Y la clave está, entonces, ahí ya centrándome en tu pregunta, en la elección de los autores. Claro, podemos ver que sean 10, pero en realidad son 30. Son 30 porque la obra está pensada en una larga dimensión. Y yo lo suelo decir que es un proyecto de largometraje, por razones obvias del significado del término y luego porque como tenemos creo que ocasión de hablar, la obra es realmente es fuerte y ambiciosa, ¿no? El criterio es múltiple. El criterio de elección no es tanto... nosotros no queremos descubrir nada. Nosotros no queremos descubrir nada. Creo que en el título está claro el término de la revelación. Hay también un juego de palabras de lo que es pues el revelado fotográfico que implica el revelado de las películas. Y el Hollywood que nosotros queremos revelar, que es, por una parte, una historia de Hollywood paralela y a la oficial, digamos, un Hollywood distinto al más conocido de las grandes estrellas. Y, por otra parte, profundizar en cineastas, en directores que... Hay distintas razones, y te resumo. Unas porque han sido olvidados, otras porque han sido despreciados, otras porque han sido ignorados. Y en bastantes casos porque se les conoce probablemente por alguna faceta, es decir, por alguna faceta particular de su obra, por alguna anécdota o, en algunos de los casos, por una película en concreto. La idea entonces era revelar, entrar en profundidad en el significado de estos importantes cineastas que si no están en primera fila, de luego en segunda fila tienen que estar, y relacionarlo con esta historia paralela de Hollywood que quizá ahora podremos hablar de ella. Ahora trataremos sobre esos temas. A mí me gustaría también saber cuál es la aproximación metodológica, porque hay líneas generales comunes y también diferencias en cada uno de los capítulos. Sois 5 autores y cada uno ha hecho 2 directores. Y resulta muy interesante porque hay unas bases en común que luego extenderemos y también hay diferencias particulares. Pero ¿cuál es la fórmula de aproximación metodológica general, las pautas dadas a la hora de desarrollar cada uno de los directores? Sí. Pues la verdad es que mis instrucciones o mi labor como coordinación fue más de tipo técnico, de evitar repeticiones, más que de dar indicaciones con respecto, por ejemplo, al estilo. A mí lo que me interesaba es que el lector incluso pudiera comparar la frescura y el distinto estilo que hay entre todos. Sí que les insistí también en que en todo caso, en lo que no quería que fuera esta obra. Y es que quizás es la tentación primera. Bueno, pues vamos a hacer un libro sobre cineastas a descubrir, entonces, pues 25 páginas cada uno. Entonces, la tentación podría ser que cada uno de nosotros hiciéramos algún tipo de pequeña monografía de los cineastas. Clarence Brown nació en tal, hizo estas películas, y entonces película por película ir haciendo la reseña.
esto está muy visto, esto está muy hecho y esto no es la intención nuestra. La intención, ya digo, no es entonces hacer como monografías de estos cineastas en pequeño, sino trabajar en forma de ensayos. Sí, yo incluso les puse algunos ejemplos de algunas obras que les dije que si no las leyeran, sí que por lo menos las consultaran, y que el estilo, más que un estilo de tipo académico, que quizá también lo puede haber en algún momento, algunos de ellos son profesores o hemos sido profesores y noblesse oblige, pero ni tampoco que tuviera un carácter de divulgación modelo Wikipedia, ¿no? Donde, ya digo, todo esto está muy repetido, sino que quería la mano suelta que tiene el ensayo, es decir, que se escribiera en forma de ensayo y no se hablara solamente sobre los cineastas o algunas de sus obras, sino sobre su relación con ese Hollywood que queremos también revelar. Desde luego, hay una parte que vamos a entrar ya en la materia del propio libro después de esta cuestión general, que es de presentación, y en la que también podemos tratar después sobre por qué el Hollywood clásico, ¿no? Siempre estamos hablando de un periodo que es del cine silente, esos primeros años 30, sobre todo los 40 y los 50 están todos en ese abanico, que es donde está la clave del cine, ¿no? Incluso hoy en día, que muchas veces hay personas interesadas en el cine que no miran hacia atrás, que se quedan muy en el terreno cotidiano, y ese cine clásico es el padre y la madre del cine, ahí es donde está todo, ¿no? Por eso se escogen esas épocas. Sí, el libro está centrado en la historia de Hollywood y bueno, ya puedo decir, incluso por los cineastas que vienen a continuación, de que el director, esos son todos directores muertos, es el viejo Hollywood el que queremos reflejar, y digamos que Arthur Penn sería el cineasta más joven, sí. El que murió más tarde, 2010 si no me equivoco, y es el autor entonces en el cual llega ya a un nivel en el cual nosotros como obra nos paramos. Hay otros libros y además quizá el público actual mejor le interesa más cineastas de tipo rompedor, cineastas vivos que hacen cine actualmente. Las antiguallas a lo mejor les interesan menos, pero de luego nuestra apuesta es contar la historia de Hollywood, que es, y decir la historia del viejo Hollywood desde nuestro punto de vista casi es lo mismo, ¿no? Y todos esos cineastas iconoclastas actuales que tienen un gran mérito siempre beben de forma revelada o no de los clásicos, de unos o de otros, y ahí están los homenajes. Y hablando de Arthur Penn, y entro en otra cuestión, que es la de que se descubren a lo largo de estas líneas cuestiones personales de cada uno de los directores que enriquecen o marcan claramente su obra. Hablando de Arthur Penn, que, como decía Ben Richter, y lo citáis vosotros en el libro, es ese personaje a caballo entre los últimos coletazos del cine clásico y el nuevo cine americano, ¿no? Que está a punto de empezar a partir de él. Yo no lo sabía y me encantó conocerlo. Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años. Y yo mientras leía esto pensaba en La noche se mueve, pensaba en la relación de Jim Hackman con su mujer y en la dureza de esa relación con silencios. Y todo esto aporta enteros a la creación de ese autor que uno descubre a través de estas páginas. Esa es vuestra intención, trabajar con todo unido. Sí, pero también, por ejemplo, sobre eso tuvimos charlas concretamente con Quique Tenreiro, que es el que se ocupó de Robert Mulligan, que también se centra sobre todo el tema de la adolescencia, el tema también con una vida personal muy conflictiva, también con sus padres, pero en eso sí que llegamos a un acuerdo de no caer en posturas psicologistas, en el sentido en que, vamos a ver, todo el cine de Arthur Penn o todo el cine de Mulligan se explica porque, claro, como sus padres se separaron y entonces él tuvo una infancia, entonces ese personaje rebelde del zurdo que interpreta Newman, pues ya se explica. No intentábamos esto. Es una mirada que intentamos que sea original, es una revelación, como por ejemplo que fue uno de los cineastas que a mí casi me iluminó, ¿no? Es decir, que casi me iluminó para empezar o poner en marcha esta obra, que es el personaje de Borsague. Borsague, para mí, es decir, algún gran aficionado al cine me puede reñir por decir cómo se me ocurre colocar a Fran Borsague como en una lista de cineastas
a revelar cuando Frank Borzage es un personaje indiscutible. Claro que es un personaje indiscutible. Lo que ocurre es que quizás lo discutimos un pequeño grupito de cinéfilos en algunos cursos, en algunos simposiums, pero el gran público no conoce a Borzage. Hay otro detalle que si me permites, sí, que también, y en eso voy cogiendo ideas sobre la pregunta inicial sobre los criterios, que creo que es clave, y era de elección de estos cineastas, es que también es difícil, porque había muchos. Pero también, por ejemplo, yo intentaba cineastas que se haya escrito poco de ellos. Entonces, en algunos casos coincide, y ahora vuelvo a Borzage, y en otros no. Por ejemplo, sobre John Cromwell no hay prácticamente escrito nada. Pero es que ni siquiera en inglés. De Van Dyck, menos. De John Cromwell, Hilario Rodríguez dice, oye, es que en la parte de libros y bibliografía no te voy a poner, porque es que no hay. Digo, pues haremos constar precisamente que uno de los méritos que tiene esta obra es que mundialmente no se ha estudiado la obra de John Cromwell, ni siquiera en las 25 páginas del capítulo, y menos de Van Dyck. Claro, y si recordamos algunas de las películas de Van Dyck, pues de María Antonieta, San Francisco, sí que son clásicos indiscutibles. Además, toda la serie de Asta, él y Asta, que hizo las locuras del público de la época y que hoy no se conocen. Entonces, eso por un lado, ya digo, cada uno tenía su historia. Es decir, de algunos cineastas no hay prácticamente nada escrito. Y de otros, que es el caso de Borzage, en esta idea de no descubrir, sino de revelar, hay un libro muy conocido, publicado en español, de Hervé Dumont, donde trata la obra en profundidad. Es editada por la Filmoteca Española y el Festival de San Sebastián. Es un libro gordo, pero el problema sobre esto de la parcialidad, que hemos dicho que quizá es un defecto en ciertas interpretaciones, ese libro, para mí, el de Borzage, tiene una pega, y es que pues como interpretar toda la filmografía de Penn o de Mulligan por su niñez, pues el problema de esta gran obra, como es la de Dumont, es que la pertenencia de Borzage a la masonería para Dumont era explicación de Adiós a las armas y de todos el elemento. Pero claro, para mí, por ejemplo, el tema de la luz, cómo lo utiliza Borzage, o incluso el tema de la verticalidad, supera muchísimo más, y yo lo planteo desde incluso el tema del amor platónico, etcétera, y tiene una perspectiva distinta. Luego, este nuevo enfoque está, incluso para los que ya conocen a cineastas como Mamoulian o como Van Dyck o como Borzage, intentamos que esta obra les proporcione una mirada nueva. Y además, en el caso de Borzage, cuando hablas de la masonería y de la influencia que tiene, lo que me parece interesante es que, al igual que en otros casos, como en el caso de Clarence Brown, que cuentas que es tu caso, que es ingeniero, que lo has escrito tú, y que eso le influye también a la hora de organizar la planificación, los cuadros, las escenas, luego se dan informaciones que se pueden comprobar, que son contrastadas. Es decir, no estés hablando solo de su experiencia vital, sino de cómo expresan eso en el arte. Es verdad que el arte es interpretable, pero ponéis ejemplos de todo ello, cosa que hace muy amena la lectura. Y en esta misma línea, creo que hay un afán docente en el libro muy positivo, y que se hace un recorrido también por la historia del cine, y quería que habláramos un poco sobre esto. Un recorrido de la historia del cine que el cinéfilo lo encontrará y lo disfrutará y aprenderá cosas, y el que se está introduciendo en este mundo, en el neófito, también encontrará cosas como, por ejemplo, habléis de las películas del periodo del precódigo Hays, ¿no? Y que esto condiciona el cine porque no podían mostrar, sino que tenían que ser mucho más sugerentes. La diferencia entre el cine clásico y el cine moderno. En Brown, por ejemplo, esto se ve en Clarence Brown. Bueno, en general, en todos los cineastas de este periodo, sí. Y también, por ejemplo, hacéis otro tipo de comparativas de la historia del cine cuando habláis de la propaganda, ¿no? ¿Qué películas se utilizaron para unas intenciones propagandísticas y cuáles no? Pues estoy pensando en Mamoulian, por ejemplo, ¿no? Y en La Bella de Moscú, como fue una película que pues fue anticomunista, un tanto tosco el planteamiento anticomunista, pero ahí está, ¿no? Sí, valiente, muy valiente, mucho, y con la valentía que tuvo Lubitsch con Inoska, que es el remake, es el remake musical que hizo Mamoulian, sí. ¿Y queréis mostrar siempre esta línea histórica? Comentamos antes fuera de micros que no hay una relación entre la historia directamente y el cine, sino que esto es la historia del cine como tal, ¿no? Aquí está la historia del cine. Claro.
Sí, pero vuelvo a decir que esto, los lectores que solo conocen la primera parte no tienen en perspectiva lo que nosotros tenemos, que es la visión de lo que falta por venir. Y sí que te puedo decir que esto que se ha tratado en el volumen 1 aún se va a ampliar más. Por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo, porque está ya a punto de entregarse ya el volumen segundo. Y sobre el tema de la propaganda, por ejemplo, se va a centrar más en el volumen 2 a partir de la obra de Milestone, de Sin Novedad al Frente, que es, bueno, no quiero ahí adelantar nada, porque eso sí que, pero ahí sí que se va a tratar directamente la relación de lo que es un cineasta con lo que es una obra de propaganda comunista, que fue la que estuvo haciendo Louis Milestone en Hollywood, y pasó desapercibido. Y yo estoy revelando en esta obra, digo yo en este caso porque me ocupo de este autor, pocos conocen esa faceta. Y, por ejemplo, en la importancia del Pre-Code, esta se va a tratar con el personaje de Alfred E. Green, el cineasta E. Green, que tiene una de las obras cumbres de Babyface, interpretada por la Barbara Stanwyck, y es una de las películas más maravillosas que se han rodado, y es perfecta para tratar el tema del Pre-Code. Por eso no podemos decirlo todo en el volumen 1. Es decir, que por eso digo, es el problema que tiene quizá estas obras de largometraje, es que el lector tiene que también tener paciencia, pero también explicar la perspectiva. Es decir, y en este tomo en concreto, en el volumen 1, sí que a raíz de la investigación sobre la obra de Cromwell, pues se trata el tema de la caza de brujas, donde él, no directamente, pero sí que fue marcado también. Pues no voy a poner todos los ejemplos, pero Van Dyck, por ejemplo, explica perfectamente. Van Dyck, para quien no lo conozca, por ejemplo, es el director de Tarzán de los monos. Señores míos, es el director de Tarzán de los monos, una película que todos hemos disfrutado o en el cine o en la televisión, y Van Dyck, aparte de hacer unas películas maravillosas y ser todo un clásico, y además un cineasta que rodaba con una velocidad inmensa, marca a la perfección, por eso lo seleccionamos, lo que significó el paso del cine documental, del cine que se rodaba en la calle, que se rodaba en exteriores, o había que ir a África. Entonces rodó varias películas en África. Muchísimo de ese metraje luego fue el que sirvió para las peleas de los cocodrilos con Tarzán y para toda la serie de Tarzán, y el paso a lo que luego fue el cine de estudios. Entonces ese tránsito pues está aquí explicado. O lo que decíamos en el caso de Mulligan y de Penn, pensábamos que era imprescindible que en una historia de estas características, una serie de libros de estas características, se viera la generación de la televisión. Que creo que además es significativo, porque con esta generación acaba una manera de hacer cine, acaba la manera hollywoodiense clásica de hacer cine, y prácticamente no se ha repetido ya. Y eso permite ver también otra cosa, que son la relación entre los diferentes directores y los estudios, porque aquí es una constante que se repite en diferentes directores, y como algo que a mí me ha gustado mucho y que ya también ocurre con algunos de los grandes, que son los encargos, ¿no? Cómo los encargos pueden ser una forma de matar la creatividad o no de ese director, si ese director es capaz a través de esos encargos de desarrollar una voz o no. Sí. Bueno, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de Clarence Brown. Es decir, Clarence Brown, por ejemplo, aparte yo digo no descubrir, porque la obra de Clarence Brown, también para quien no lo sepa, es decir, Clarence Brown era el director de cabecera de Greta Garbo. Es decir, Greta Garbo más adoraba a Clarence Brown, porque cuando llegó, además, era muy tímida, el inglés apenas lo hablaba, nunca aprendió a hablar inglés. Siempre tenía acento, es decir, siempre le quedó el acento sueco. Una dureza tremenda, pero ya digo, sobre todo tenía un carácter muy introvertido, muy tímido, y Clarence Brown fue el que mejor la dirigió. Además, él obligaba
a despejar el estudio cuando le daba las instrucciones a cuenta al oído, y ahí encontramos pues toda esa relajación de Greta Garbo en sus películas, y esto es obra de Clarence Brown. Y Clarence Brown es el típico director de estudio. Está además en la Metro, y si me permites, sí, voy enlazando puntos de esta gran pregunta inicial, porque sobre lo que nos iba uniendo a los distintos. Yo creo también que ha habido como una mano invisible, ¿sabes? Que se habla de lo de Adam Smith, sobre la mano invisible. Hay como una mano invisible porque incluso sin dar las instrucciones estrictas sobre cómo enfocar, hay un aire de familia entre todos los capítulos. Hay estilos distintos, pero sin ninguna duda yo creo que se puede leer de modo alternado, empezar por un autor a otro, pero sí que hay un aire de familia que está en todos los capítulos, y compartimos todos los autores. Y de un modo más directo, creo que hay un punto que también es importante a tratar, es que, ya digo, con mayor o menor intensidad, en esta obra hay un empeño por desmitificar lo que es la política del autor. Esta política del autor, que como se sabe está marcada sobre todo por la crítica francesa, Cahiers de Cinéma, Positif, por la generación que ya no se curte del cine mudo, que son realmente los grandes clásicos, sino que son los cineastas, Truffaut, Godard, que pasan al cine desde el terreno de la crítica. Entonces, van a descubrir al mundo. Incluso hay una idea de matar al padre, en el sentido freudiano del término, de matar al padre, de partir desde cero, de inventarlo todo de nuevo, de no tener, de olvidar. Clarence Brown dejó de hacer, murió mayor, 80 y pico años, a partir de los 60 años deja de hacer cine. Nadie se acuerda de Clarence Brown. ¿Qué ocurre? Que los cineastas franceses no se acordaron de Clarence Brown. Y como los cineastas franceses, los críticos franceses no lo reconocieron, pues hay una laguna inmensa. Entonces, hay ese intento de lo que a veces en un sentido despectivo se habla, por ejemplo, del director artesano, ¿no? Se dice, bueno, sí, pero este no es autor, es decir, este no es autor, este es un artesano. Entonces, de ahí, por ejemplo, el sentido de filmmaker que elegimos en la obra de... Que lo utilizáis mucho. Pero sobre todo en el caso de Clarence Brown, sí. Donde... Pero, no solamente Clarence Brown, sino ahí revelamos que grandes cineastas, Howard Hawks, Victor Fleming, fueron ingenieros antes de entrar en el cine. Esta faceta de oficio, es decir, esta perspectiva del oficio de cineastas que, pues, por ejemplo, por no salirnos de Clarence Brown, estamos hablando de cineastas, claro, que empiezan en el cine mudo, y su obra ronda las 100 películas, con lo cual, imagínate, Juan, lo que implica también el trabajo de coordinación. Tengo que decir que hay la filmografía completa, está al final incluida precisamente para que el lector pueda apreciar esto. Pues claro, es una obra extraordinaria, larguísima, que se produce, y es gente que... Yo, por ejemplo, en el caso de Clarence Brown, habrá películas que nos gusten más o menos, pero yo creo que no tiene ninguna película mala. Sí, además, otra cosa que es muy, muy bonita dentro de toda la evolución de los directores es que también tiene que ver con la historia del cine, es como los grandes éxitos o los, digamos, pelotazos de taquilla o de crítica pueden marcar una carrera, que es otra forma de medir, ¿no? Otra vara. Estoy pensando en Matar a un ruiseñor de Mulligan, o estoy pensando en Bonnie and Clyde de Arthur Penn, ¿no? Que además son como icónicas de diferentes momentos. Y en el caso de Mulligan, además, decís, que me parece muy interesante, sobrevivir
a matar Sí, a un ruiseñor. Entonces es otra visión de la propia evolución del cine, ¿no? Esos, entre comillas, pelotazos y cómo luego uno tiene que seguir y no morir de éxito. No, y además, observando la filmografía en su conjunto, que es lo que se intenta, ya digo, no tanto entrar en cada una de la obra, pero sí que vemos como hay unas constantes, no sé si hablar de hilo conductor, tampoco me gusta mucho la expresión, pero sí que hay unas constantes que están en estos cineastas, por ejemplo, en el caso de Mulligan, que esta preocupación por el tema de la infancia. Por ejemplo, hay otra película, El Otro, es una película de terror, que es una película extraordinaria, es una película que, vista incluso hoy, pues la verdad es que asusta, pero muchísimo. Luego que estas películas, por ejemplo, ya están muy marcadas por el sello de los 70, Sí. pero que la lectura de este libro puede revelar ese otro Mulligan que todos admiramos, la película de Matar a un señor o Bonnie and Clyde, pero probablemente tampoco estamos hablando de la mejor película de Bonnie and Clyde, No, de Arthur Penn. Yo, no. si tuviera La que jauría definirme, humana es para mí, fantástica. por ejemplo, El milagro de Anna Sullivan es una película maravillosa, de Miracle Worker, y muy poca gente la conoce. Sí. Bonnie and Clyde, porque pasó la revista Time, lo eligió como portada la del nuevo película cine representativa del nuevo cine cine americano. del nuevo cine norteamericano. A partir de entonces ya estamos en otro cine, y claro, hay otro tipo de cine que también hizo Penn, Sí. La jauría humana. La jauría humana en La noche se mueve con esa cuestión social, La noche se esas mueve. frases y las referencias, ¿no? Porque recuerdo que en La noche se mueve, Jim Hammond no quiere ir con su mujer porque van a ver una película de Romer. Exacto, Le dice exacto. aquello de no quiero ir a ver una película donde solo se ve crecer el césped o la hierba. Sí, sí. No, pues esta anécdota es importante porque revela que lo que se podría decir que es, al menos en la perspectiva de Hollywood revelado, es el último cineasta de Hollywood, que es Arthur Penn. El último cineasta de Hollywood revelado, de luego, es Arthur Penn. Arthur Penn, que hace cine de Hollywood contra Hollywood. Él está muy marcado ya por el cine europeo. Mickey Wong, por ejemplo, pues, de Warren Beatty, donde ya pues tiene ese toque experimental de las primeras películas suyas. Arthur Penn es un inconformista, es un rebelde, es un director que empezaba ya a llevarse muy mal con las productoras. Todos los clásicos también, es decir, tampoco inventaron en esto, incluso en las peleas con los productores tampoco inventaron nada. Pero, sin embargo, es un cineasta que sigue teniendo un estilo clásico en todas sus películas. Y como has hecho muy bien en sacar esta anécdota sobre Eric Romer, tiene incluso la ironía, ese distanciamiento que no tienen los franceses, que quizás se toman el cine demasiado en serio. Este es el problema, frente al concepto de Hollywood, que es que el cine es entretenimiento, that's entertainment, es decir, esto es entretenimiento, esto es una película bien hecha, que es el director de Filmmaker, que es una película, ante todo tiene que estar bien hecha, esa película no tiene que aburrir, tiene que mostrar belleza, tiene que emocionar, y eso es el cine, eso es el cine clásico. Si eso sigue existiendo o no, ya sería otro debate. Es otro debate. Y en esa línea de que el cine tiene que entretener, y para ir cerrando esta visión general que yo creo que está quedando muy completa y muy atrayente, Gordon Douglas que decía que el cine es entretenimiento, ¿no? Con sus detectives, con Frank Sinatra. Has hecho muy bien en sacar, nos olvidamos del gran Gordon Douglas. Sí, yo en esto algunos cineastas los tenía claros. Este es, por ejemplo, el ejemplo de los que te comentaba antes, de los directores despreciados. Se pregunta actualmente a un crítico de la alta costura y de la alta cultura, dirá, Gordon Douglas, este es un ser, este hace cine vulgar, este es un cine. Bueno, pues hay que saber que Gordon Douglas hacía películas para un roto y un descosido, y en concreto, sobre todo para los que tenemos cierta edad y ya hemos conocido el cine de sesión continua, Gordon Douglas es un director sin el cual, ya digo, no solo él, sino lo que puede representar Gordon Douglas, que hace obras muy decentes, todas ellas, indudablemente que es un cine comercial, es un cine que él sí que se toma a broma, pero es un cine sin el cual Hollywood no hubiera existido.
Claro, no todos son cineastas al estilo de Billy Wilder, de John Ford, Claro. o de Hitchcock. Las películas se tenían que distribuir en los cines. No se podía hacer una obra maestra tras otra. De otra. Yo en Exacto. concreto digo, por ejemplo, que yo no puedo ver dos películas de John Ford seguidas. No. Yo necesito que transcurra un tiempo entre una y otra. Entonces, el cine de Gordon Douglas es un cine imprescindible. Y si me permites una cosa más que me asombra de Gordon Douglas. Gordon Douglas se atrevió a hacer un remake de La diligencia de John Ford. Esto, claro, si se dice, creo que aquí en España se llamó Grandes Horizontes. Stagecoach es el título original, siguió al público en lengua inglesa, no lo engañó. Aquí creo que se llamó Grandes Horizontes. Es un problema también, lo del problema de las traducciones. Bueno, pues tengo que decir que si nos olvidamos de este detalle de que este fulano, Gordon Douglas, intenta hacer un remake de nada menos que de La diligencia de John Ford, pues es un western extraordinario. Y no solamente esta película, es el director de Río Conchos. Sí. Recuerdo, mientras hablabas, me estaba viniendo a la cabeza Cautivos del mal, de Vicente Minelli, cuando Kirk Douglas se pone a rodar él porque echa el director, y el director, mientras está viendo que además es un director de origen alemán, que recordará a cualquiera de estos, por ser Joseph von Sternberg o cualquiera de estos, le dice: una película no es como un collar de perlas, no podemos engarzar momentos sublimes detrás de otro. Igual que no podemos engarzar películas sublimes una detrás de otra, porque sería agobiante. Y ahí está ese cine de Gordon Douglas, jugoso, no tan trascendente quizás, pero que nos permite saborearlo de otra manera. Y sí, luego das en el clavo. Has leído y has entendido perfectamente la obra y has captado perfectamente el sentido de la obra, porque exactamente esta es la idea. Es decir, ¿por qué necesariamente tendría que ser y tiene que ser una obra de este segundo nivel, vamos a decir así? Porque si se puede decir así, los libros que tratan a los directores estrellas, hay un libro de Bogdanovich, que en la traducción española, en la traducción inglesa original, aún se utiliza la palabra de filmmaker. La traducción española se quiso ser aún más nouvelle vague y mucho más callerista incluso que el término original, y se llamó el director es la estrella. Lo que ocurre es que cuando los directores son las estrellas tal vez no dejan ver el firmamento. Es tal el brillo, por eso son brillando en la penumbra. Son 10 directores brillando en la penumbra. La historia esta oficial que hemos dicho, pues, de los directores indiscutidos e indiscutibles, lo que ocurre es que harían quizá imposible, por la grandeza de su obra, es decir, porque hemos dicho, porque hay algunos de ellos, John Ford, es imposible, no sé si es un síndrome de Stendhal o muy bien pero es imposible ver dos películas de John Ford continuadas. Pero entonces, esta historia paralela de Hollywood, donde vamos viendo grandes cineastas, todos ellos, nosotros no queremos descubrir, según el estilo, por ejemplo, de Ed Wood, la película, es decir, este individuo que hizo esta película extraña y curioso, que, ¿no? exacto, Curioso, una que, curiosidad. Sí. Entonces, es decir, todos los cineastas, cuando uno empieza a leer, bueno, es verdad, pues Robert Wise es La amenaza de Andrómeda, el Jansen Llamas, Música y lágrimas, West Side Story. Bueno, es decir, esto es increíble. Esto necesariamente tenía que ser en una obra que tratara este segundo nivel en el cual uno no se dejara deslumbrar precisamente por estas luminarias de cineastas, de tesis, sino todos ellos autores de una obra importante, si no hubieran sido aquí elegidos, pero que sin embargo nos dan pie a contar esa otra parte de Hollywood que igualmente o no se ha contado o se ha contado de manera sesgada. Sí, además hay una historia interesantísima en todos ellos que son referencias en las que no podemos entrar con mucha profundidad, pero las relaciones con grandes autores primitivos, con Griffith, que tuvo Van Dyck, los casos también con Maurice Torner, el caso de Clarence Brown. Hay un montón de relaciones, de ahí es una formación buenísima. Y cambiando completamente de tercio para ir cerrando, creo que vas a estar firmando mañana en la Feria del Libro, día 4 de junio. Mañana por la tarde, de 7 a 9 de la tarde, sí.
Muy bien, pues ya saben, si quieren ir a que les firme Hollywood Revelado o alguna de las obras que tiene Fernando, pues allí estarán. Muchísimas gracias por esta charla y por esta síntesis de tu Pues obra. muchas gracias a ti, Juan. Buenas tardes, despedimos aquí la tertulia.